Gastón Ceballos, ¿cómo estás? Bienvenido. Este es IA para el Mundo Podcast, el CEO de Novis. ¿Cómo andás, Luis? Muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer que nos estés acompañando. Primera pregunta, ¿qué es Novis? Es una gran pregunta, puedo estar 20 minutos. No, Novis es una empresa de medicina prepaga inicialmente. Hoy, si se quiere, hemos ampliado ese espectro y da servicios también de manera directa, con centros médicos, centros odontológicos, óptica, pero la gran mayoría de los servicios que damos siguen siendo a través de terceros, básicamente instituciones médicas, pero es un prepago muy importante actualmente hoy en el país. Estamos décimos o onceavos en cantidad de cartera. De Córdoba somos el más importante, sin lugar a dudas, por lejos. De las empresas nacidas en Córdoba me refiero, como prepagos. Y te diría que casi los únicos que hemos salido de las fronteras de la provincia, ¿no? ¿Cuál es el origen de Novis? Novis la fundan mis viejos en el 2004. Cumplimos 20 años el año pasado. Mis viejos venían con un track record de otras empresas de salud, habían sido socios minoritarios en otro prepago que quizá habían hecho sus primeras armas como empresarios. Y antes de eso, desde el 93, trabajaban en una obra social sindical, antes de la desregulación, antes de todos los cambios del rubro. Así que se podría decir que mi mamá está hace el 93, son 30 y pico de años en el rubro. Y bueno, el 2004, fuerte desde el 2007, se largaron con Novis. Después, en el 2009, mi viejo fallece, un domingo de Pascua de un ataque al corazón, ¿viste? Muy intempestivo. Bueno, no tanto porque había tenido un par de stents, no digo, pero mayormente intempestivo, le podríamos decir. Y en ese momento yo tenía 19, 20 años, mis hermanos un poco más, 21 y 22, somos muy seguidos. Y la empresa, 2.000 afiliados, ponele. Y bueno, y mi mamá nos juntó en un momento, ¿viste? Durante el 2000, yo ni laburaba todavía en ese momento, finales de 2009, decir, bueno, ¿qué hacemos? Seguimos, la vendemos, había algunos interesados, lógicamente. Y decidimos seguir, yo ahí me sumé también al equipo, al principio de 2010 ya. Y nada, han pasado casi 15 años de ese momento, hemos multiplicado lógicamente los afiliados, estamos arriba de los 130.000 hoy. Y nada, bueno, una historia de... Pero vuelvo a ese paso inicial. Sí. ¿Qué visión de ser empleados a terminar concretando la idea y finalmente el proyecto de tener su propia compañía, su propia empresa? Mira, lo he estado hablando estos días con Lili, con mi vieja. Un poco charlábamos esta cuestión por otras cosas, de unas palabras que decía Bill Gates, ¿viste? Decir, che, yo no soy 1.000.000 de veces más inteligente, más capaz, me he esforzado más, o sea, no me he esforzado 1.000.000 de veces más que un ingeniero mío, y quizá hoy tengo 1.000.000 de veces más que ese ingeniero, ¿viste? Estábamos desde ese lugar partida la charla. Y hablábamos con Lili sin desmerecer el esfuerzo que hemos hecho. No, de ninguna manera consideramos que el resultado o el lugar en el que estamos sea una cuestión de ellos, de mi viejo, de nosotros como hijos y parte de la conducción hoy, sino del equipo de trabajo. Y el equipo que hemos sabido armar, por suerte, por destino, por capacidad, no lo sé, ya lo discutiremos si querés, pero el equipo que hemos sabido armar y que lleva hoy adelante Novis, con un nivel de profesionalismo y entrega y entusiasmo sobre todo, ha hecho que estemos donde estamos parados. ¿Y ese equipo es el que comenzó con ustedes o va teniendo una gran rotación o te vas quedando con esos que te vienen acompañando, aconsejando, que te vienen apalancando? Está buena la pregunta. Creo que tenés que contemplar un poco el paso del tiempo. Yo cuando entré éramos 2 empleados, 15. 15 años después somos más de 600. Entonces, lógicamente han aparecido un montón de caras nuevas en el camino por una cuestión razonable. Pero sí es cierto que el gerente médico, que siempre cuenta la misma historia, que en la primera oficina tenías que cerrar el cajón para abrir el teclado, o al revés, cerrar el teclado para abrir el cajón. Mi primo Santi, que hoy es el gerente de ventas, arrancó como cadete, y flaco que es un fenómeno laburando. Entonces, hay algunas caras que se han mantenido en el tiempo y aportan muchísimo valor.
y otro montón de gente que ha aparecido en estos 15 años y aporta tanto más, ¿no? ¿Cómo fue esa transición, no? Ustedes eran hijos de dos empleados de una obra social y fueron viviendo todo este proceso. ¿Cómo fue internamente? Mira, yo pensaba en la entrevista de hoy y hay algunas cosas que son difíciles ponerlas en palabras, cuestiones hasta medias aburridas para este episodio de laburar por presupuesto, por decirte, cosas que hoy la empresa decís, che, tiene un nivel de concentración y de puesta en el presupuesto que capaz hace 3 años era impensado, era una cuestión. Y hoy pensás, che, ¿cómo hacíamos hace 3 años para laburar sin saber a dónde pretendíamos llegar a fin de año, sin tener en claro cuánto podías gastar en tal o cual otra partida? Lo que quiero decir, Luis, es que lo siento como un proceso natural, ¿no? Donde no te tenés que quedar porque hay cosas que tenés que necesariamente ir evolucionando en tamaño de empresa que hoy tenemos, pero tampoco podés adelantarlas, porque quizás generar un área como hay ahora de control de gestión y planeamiento, si lo hacías hace 5 años, era pronto. Sí. Pues no deja de ser un área, sin hablar mal de los chicos pobres que dependen de mí, pero que va arriba del carro mientras otros empujan, ¿no? Entonces, ese equilibrio entre control, eficiencia, gente que en definitiva es la que vende o la que atiende el afiliado, con gente que va ayudando en la gestión back, bueno, tiene que ir medio acompasada, ¿no? De manera más natural y equilibrada posible. ¿Momentos desafiantes en esta etapa? Montón. Digo, Quizás con Lili, que diga, chicos, necesito que se sumen. sí, a ver, es complejo el rubro en el sentido, Luis, que es un rubro políticamente muy expuesto y a veces muy fácil de pegarle también. Y ha tenido en estos 15 años que yo tengo de historia, y podríamos ir más atrás, pero bueno, no tiene sentido, un montón de cambios, digo, de regulación de precios, de regulación, el registro nacional ahora que ha sacado Milei y el cual somos parte. Y eso obliga, digo, el tema de los medicamentos, es un capítulo en sí mismo, y hace y obliga que tengas que estar muy encima de los números. La inflación a veces te juega a favor, a veces te juega en contra, las tasas de interés, es realmente complejo y con la complejidad extra que en el mundo, esto, viste, por ahí Argentina a veces nos queremos sentir especiales en todo y en esto no lo somos. A lo que quiero ir, en el mundo la salud se encarece año a año. En razón de un 3-4% anual por encima de los índices de precio consumidor, básicamente por nueva tecnología, nuevos medicamentos, nuevos estudios, la vida, lógicamente, que se logra alargar, ¿no? Mejorar la calidad de vida. Y eso es como, viste, yo creo hoy los servicios, los sistemas de pensión y los sistemas de salud están en crisis en todo el mundo y nada te dice que la crisis no se va a incrementar, ¿no? Entonces, realmente genera mucha tensión en los actores de esas industrias. Ustedes están en Córdoba, importantísima la presencia en la plaza local, ¿y en qué otras provincias ustedes han dicho tenemos que estar porque quizá las grandes no hayan generado el interés, no pudieron llegar, la gente no las quiso? Es bueno. Mira, nosotros este año tuvimos un plan de expansión muy fuerte. No me quiero olvidar de nada, pero abrimos en Neuquén, abrimos en La Pampa, abrimos en Chaco, Corrientes y en Santa Fe, puntualmente Rosario. Sí, porque San Juan fue el año pasado. Y bueno, estamos en Cuyo, San Juan, San Luis, Mendoza, en todo el norte, todo el norte, La Pampa, Neuquén, para Santa Fe. Y con presencia muy fuerte, te lo decía antes de cámara, en Catamarca, por ejemplo. Catamarca, por lejos, no es la prepaga número 1, pero por escándalo. En Santiago del Estero hay un segundo competidor ahí medio cercano, pero en Catamarca es impresionante. Y vos decís, che, ¿cómo puede ser? Y bueno, es claramente esta guerra de guerrilla que hemos decidido pelear hace varios años, en donde otros prepagos no han visto la oportunidad, no han visto el interés, no han visto la plaza como atractiva. Y claramente si uno hace un buen laburo y pensando en el largo plazo, hoy el catamarqueño nos elige, pero no tenés bajas en la plaza. Es una cosa, seguís vendiendo, no tenés bajas. Entonces, es una cuestión que si vos haces un laburo concienzudo o a conciencia a lo largo del tiempo, en estas provincias del interior
realmente el afiliado o el cliente termina siendo muy fiel. Gastón, el argentino a la hora de tener que hacer recortes, lo último que toca es la escuela privada de los chicos y la salud. ¿Sigue siendo la prepaga una aspiracional de la clase media argentina? Mira, la otra vez miraba un informe económico de Milei esta parte, cómo los salarios, desde el punto de vista real contra inflación, no habían perdido de manera fuerte, todo lo contrario, pero la gente estaba con menos plata en el bolsillo, ¿viste? Entonces la pregunta era ¿por qué? Bueno, sin lugar a dudas, vos podés ganar lo mismo desde el punto de vista contra el IPC, pero si te sale de tu bolsillo, te sale más caro los servicios, digo, luz, agua, te sale más cara la nafta, te sale más caro el colegio, te sale proporcionalmente más cara la prepaga. Hace que lógicamente, viste, el alquiler, hace lógicamente que después del 10, digamos, cuando pagaste todos esos servicios, dices, che, me quedó menos guita en el bolsillo. Entonces, hoy lo que te intento decir, Luis, es que el prepago con la escuela, con el cable, con el celular, con los servicios básicos, ha generado esa tirantez en el bolsillo y que la gente siente que tiene menos plata. Entonces, hemos notado el año pasado, sobre todo cuando los otros prepagos subieron tanto los precios, ¿viste? Y las clínicas venían a decir, che, ahora dame el aumento. Bueno, se ha notado el año pasado un aumento en la mora, lo cual pone en jaque esto que decís vos, ¿no? Del aspiracional, de decir, che, lo último que doy de baja es la prepaga. Déjame dudarlo. Creo que tenemos todos como seres humanos, lo decía un colega hace un tiempo, que te acordás en dos momentos de la salud, ¿no? A fin de año, el 25, cuando brindás por la salud, y cuando la perdés. Entonces, quizá un tipo joven como yo, no, pero una persona joven, sí te puede pasar que decís, che, bueno, pero estoy poniendo 50, 60 mil pesos por mes de diferencia de aporte, o lo que sea, 30 mil pesos. Y hace un montón que no la uso. Bueno, lo dejo de pagar, me voy a un plan básico. Y después cuando surge necesitas... Quizá el prepago tiene ese sesgo, ¿no? Que es más como un seguro del auto, como yo lo veo, ¿no? Es cuando te pegaste un palo de aquello y te tienen que dar un auto nuevo, ¿no? Después sí tiene obviamente todo el resto del combo de ir al psicólogo, de un medicamento, de una consulta médica, de los lentes, pero realmente, y te lo digo, que se llaman drogas catastróficas, ¿no? Tratamientos catastróficos porque significa que pueden quebrar una familia. Y hay medicamentos y hay tratamientos, Luis, que salen 10, 15, 20 millones de pesos por mes. O sea, tenés que ser el dueño de no sé quién para poder pagar algo así. Claro. Entonces, es una cuestión muy compleja hoy el costo que tiene la salud y es muy triste a la vez porque yo creo que se compone de dos cosas que vos puedas salir bien parado de una enfermedad, ¿no? Que puedas acceder a ese tratamiento y en el tiempo que puedas acceder a ese tratamiento, que es quizás lo más complejo hoy del sistema público, ¿no? No tanto que puedas terminar accediendo a un tratamiento oncológico, sino si son 3 meses después y capaz tu posibilidad de sobrevida se bajó un 30%, ¿no? Pero bueno. ¿Qué significado tuvo para ustedes, ¿no? Como familia, el del crecimiento federal? Porque arrancás en Córdoba y en algún momento decís, tenemos que ser una empresa amplia, federal, estar en varias provincias. Como yo lo veo, Luis, hemos sabido leer e interpretar las necesidades y las idiosincrasias locales, donde otras empresas cruzan la General Paz y dejan de entender el interior, ¿no? Yo siempre digo que Novis tenemos que trabajar, y creo que en gran medida somos, que hoy estamos en 15 provincias. Bueno, tenemos que trabajar en ser 15 empresas diferentes para adaptar la propuesta de valor a cada uno de esos mercados. Me decís 15 mercados distintos porque el afiliado es distinto en las regiones, en las provincias. El afiliado es distinto, los prestadores son distintos, el andamiaje prestacional es distinto. Digo, la realidad que vos ves acá en Sanatorio Allende, hospital privado, Clínica Reina Fabiola, donde el sanatorio, la institución tiene tanto poder y tanto manejo, vos te vas a Catamarca y la realidad es muy distinta. El colegio médico, como institución gremial, tiene mucho poder y la clínica trabaja con ese colegio y articula, y vos como prepago y el afiliado, lógicamente, como paciente, tenés que saber pimponear entre esas dos instituciones, que vos te tengo que hacer una cirugía a vos, Luis,
y parte es honorario, parte es gasto hospitalario. Entonces, es muy distinto desde la contratación de la prestación. Ni hablar la tecnología, ni hablar. Pero ¿cómo aprendieron ustedes? Porque si me estás hablando de semejantes realidades, a decir, a pesar de ello, avanzamos y ampliamos nuestro espectro de acción. ¿Sabes cómo aprendimos? Viajando. Es subirse al auto, ir a charlar con prestadores. Yo me acuerdo, estaba con el gerente médico, con Pablo, en Santiago del Estero. Nosotros en Santiago... Vas vos directamente Sí, con sí, algún hay asistente. hay que ir. Estábamos con un colega de él, un médico, dueño de una clínica allá en Santiago. Nosotros abrimos en 2014, si no me equivoco, en Santiago del Estero. Esto habrá sido 19, 20, 21, no me acuerdo, pero hace muchos años después de abrir. Tomando un café con el flaco con este médico, y ahí entendimos cómo era el sistema de salud en Santiago. Nosotros luchando para que las instituciones dejen de cobrar los plus, viste que el médico te cobra algo que en Santiago es una cuestión muy endógena, un problema ahí. Y luchando con eso y yendo a visitar las clínicas, y el flaco me dice, no, Gastón, esto mismo, acá el que manda es el colegio médico, vos tenés que ir a... Y las instituciones médicas no son dueñas del ambulatorio, tenés que ir a visitar a cada una de las secretarias o secretarios de esos médicos y convencerlo que no te... Digo, cosas, y yo me acuerdo con Pablo, nos miramos así, se nos iluminaron los ojos y decir, claro, flaco, hace 5 años que estamos apuntando mal al blanco, esto no lo vamos a resolver más de la manera que lo estamos haciendo. Digo, qué importante salir de la oficina, ¿no? Salir del Excel, salir de la compu e ir a charlar un rato. Hablaste de Lili hace un ratito, tu mamá, que fue la que comenzó con tu papá esto. ¿Sigue estando activa? ¿Sigue participando del directorio? Hoy Lili está en 2 facetas. Es la IA de atención virtual. Vos chateás y es Lili. Muchos creen que es ella, pero no te atiende 24/7, también duerme. No, hablando en serio. Es un lindo... Intentamos trabajar en eso viste que las empresas familiares tienen que trabajar en eso, en la cuestión del fundador y ese como aura que genera. El otro día estábamos ahí en el bar de La Mona festejando la primavera y los 130.000 afiliados. Y mi vieja bailaba ahí, viste, y se me acerca con los chicos y dice, qué ídola tu mamá, ¿qué hacía ahí bailando? Estaban tocando una banda, ¿viste? Tiene esa cuestión de cercanía muy fuerte, muy marcada, mi vieja. Yo a veces pienso que no termina de dimensionar lo que ha construido, ¿no? Y eso la mantiene mucho con los pies en la tierra. Pero volviendo, perdón, a la pregunta, hoy está de presidente del directorio, está de gerente contable, está sentada arriba de la caja, la flaca, una ídola. Así que sabe lo que hay que manejar. Y nada, ¿viste? Luis va todos los días, una más. Estaba contenta con el uniforme que le habían dado antes de ayer. ¿Qué querés que te diga? Hablaste de inteligencia artificial. ¿Cómo una empresa como la de ustedes va ayornándose a las nuevas tecnologías, al requerimiento seguramente del propio afiliado? Mira, la salud en general y los prepagos en particular, te diría que siempre van 2, 3 pasos atrás en adopción tecnológica. Es algo que nosotros hace varios años, con un equipo muy joven, como esto que hablábamos hace un rato, nos hemos propuesto, pero de manera tajante, a eso romperlo. Novis no va a ser así. Y necesitamos que no sea así, porque es imposible gestionar una empresa que crece a los ritmos que crece Novis. Digo, los competidores crecen al 1 o 2%, nosotros este año vamos a crecer al 30%. Entonces, si vos creces a ese ritmo tan vertiginoso, necesitas meter mucho proceso, porque si no se te cae como un castillo de naipes, ¿no? Entonces, los procesos automatizados y con inteligencia artificial en atención al afiliado, en ventas, en administración, en facturación, son necesarios, son imprescindibles, no solo para poder mantener el crecimiento, sino para sostener la calidad del servicio, ¿no? Claro. ¿Y en eso te basas mucho de lo que te dice el afiliado? Intentamos tener un equilibrio entre la Porque la gente busca la respuesta rápida, la solución rápida. Tú decir instantánea. Entonces digo, ¿cómo te jornás vos a ese requerimiento? A eso te quería ir justamente. Digo, intentamos tener un equilibrio, te había comprendido la pregunta. Intentamos mantener un equilibrio entre lo que entendemos que el afiliado quiere de la inmediatez, sí, y de repente, che, te puedo responder un sábado a las 6 de la tarde y el bot de WhatsApp es impresionante la cantidad de conexiones que tiene con el sistema, de autorizaciones, de cuotas, pero la otra vez habían subido las chicas un video explicativo ahí a la red interna y
dije, no, al límite, al borde de las lágrimas, digo, no pueden haber hecho esto, esta flaca. Pero una cosa que parece de Silicon Valley, te juro, Luis. Y a la vez, perdón, volviendo, también saber cuándo fue suficiente. Y tenés que switchar un humano rápido. No en 10 segundos, pero en menos de 10, 15 minutos. Porque lo que en un momento era una experiencia diferencial, si el bot, porque sucede, no logra resolvértelo. Necesitas un humano siempre, que logra siempre. switchar, flaco. Y no me tenga 2 horas dando vuelta por algún momento uno quiere hablar con un humano. ¿Viste? No me tengas 2 horas dando vuelta por todo el árbol de WhatsApp hasta que logre encontrar. No, tenés que tener ese equilibrio, ¿no? ¿En qué momento crees vos que la inteligencia artificial y la telemedicina va a ser algo como puede ser hoy disruptivo? Mucho más la IA que la telemedicina, que ya la traemos desde antes quizás de la pandemia y que ahí tuvo una expansión, pero que eso ya se transforma en algo normal en la salud. Mira, Luis, yo creo que no sé dónde va a estar la meta, probablemente no esté nunca. Yo creo que es un concepto, que es un camino y que es un cambio cultural. Nosotros hoy estamos invirtiendo, te cuento una, muy fuerte, más plata de la que me gustaría, creo, en un proyecto de IA de llamarle de un médico auditor por IA y que sea también la facturación hecha por IA, toda la auditoría de facturación de lo que hacen las instituciones médicas. No quiero sonar mal, pero le tengo confianza al proyecto. Pero a la vez estoy seguro que si lo encaramos en 3 años me sale la 10ª parte y lo hago en la mitad del tiempo. Y el punto no es esperar 3 años, porque si lo hago en 3 años, probablemente no tenga la César hoy, que es el gerente que lo está comandando, no tenga en 3 años la expertise que va a ir construyendo en este proceso. Entonces, probablemente lo que estamos haciendo hoy no llegue al 100% que nos imaginamos, ni nos salga lo barato que yo quiero, ni lo rápido que a mí me gustaría, pero necesito que César recorra como organización, recorramos este camino para que dentro de 3 años estemos donde queremos. En algún momento tenés que empezar. Entonces, hoy en la empresa tenemos una discusión muy fuerte con los chicos de sistemas. Estamos trabajando en otra IA de atención telefónica, que es lenguaje natural directamente. Y tenemos una discusión muy fuerte filosófica si eso es viable hoy, con la tecnología de hoy. Que vos tengas una atención telefónica que la gente no sepa si es un humano. Totalmente. Porque tenés ese microsegundo en el que te atiende, que te das cuenta, se está demorando, no es un humano. Y te cambia, pero te hace la cabeza porque ni siquiera la métrica, ponle de llamadas caídas o de tiempo de espera, no tiene más sentido. Porque vos llamas y en el segundo que llamaste como un 911 te atienden. Pero bueno, estamos en esa discusión de decir, che, ¿esto es viable o no? O estamos gastando pólvora en chimango. Y mi punto como líder de la organización es, puede ser, pero no nos detengamos en la discusión filosófica. Avancemos y veamos en el camino quién tuvo razón. Y de última, a la vuelta de la esquina, en algún momento eso va a suceder. Pero si no empezaste hoy y pretendés empezar en 5 años cuando la tecnología esté pulida, y flaco, va a llegar último, ¿no? El lema es el del triple impacto, el económico, ambiental y social. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo puedes resumir? Mira, no, el ambiental te lo dejo un poco de lado en nuestro caso, una cuestión muy de servicio, donde por cuestiones de seguridad médica, hasta vos ves la cantidad de descartables que se usan y más, digo, te lo puedo dejar un poco de lado. Sí tenemos unas campañas muy fuertes, hoy todas las ventas son con contratos digitales, con los prestadores mucha documentación es totalmente digitalizada, con el uso del token, digo, se ha hecho mucho esfuerzo en el uso del papel, pero sí me quiero detener en el social, ¿no? Y sin ánimo de sonar un poco snob, sí le damos mucha bola a los colaboradores, ¿no? A los empleados, entendiendo ese equipo que vos hablaste inicialmente. Entendiendo estas 3 patas que tiene, ¿no? Hoy Novis, los afiliados, el capital de los afiliados, el capital de los prestadores y toda la relación, prestación y todos los contratos que hoy tenés firmados con prestadores y esa relación. Y por último, y quizá el más importante de los 3, los colaboradores. Novis es una empresa de servicio, no tenemos máquina, no hay un galpón de 80.000 metros cuadrados, digo, son los colaboradores todos los días haciendo algo distinto. Y mi hermano Leo, que está en Recursos Humanos, lo hablo mucho con él, tenemos la firme convicción y el deseo que va más allá de la plata, va más allá de la cantidad de afiliados, va más allá del legado o del trascender, es, che, flaco, que la gente que labura acá
sea feliz, que pueda desarrollarse profesional y personalmente en esta empresa. Y seguramente a la vuelta de la esquina, si vos realmente lo haces por ellos, ellos van a cuidarte a vos de la misma forma, ¿no? O más. Entonces, desde ese lugar, Luis. Pienso, Gastón, en vos como líder. La empresa crece, están en cada vez más lugares, tenés más afiliados. ¿Cómo pones en la balanza el servicio o la rentabilidad? Ahí digo, ¿qué te pesa más? No podés mantener el servicio sin rentabilidad, Sí. seguramente. Pero sí te podría decir que Novis hoy está apostando al crecimiento y al servicio en pos de resignar rentabilidad. Entendiendo que a la vuelta de la esquina este rubro no deja de ser un rubro de escala, absolutamente, absolutamente. Y vos necesitas, hoy estamos en 130 Sí. y no hace tanto estábamos en 30, pero es cierto que tenés competidores de 500. Entonces, el camino claramente es ascendente, tenés que seguir abriendo bocas, tenés que seguir sumando vendedores y tenés que seguir creciendo. Si vos, mientras vos sigas creciendo, hoy estamos nos siento como en un barco ganador, ¿no? Y no tiene sentido arriar las velas. Decir, vamos a crecer el 30% este año. ¿Por qué cambiaríamos la estrategia para el año que viene? Y si la cambiamos y decimos, che, no, desaceleremos y empecemos a cosechar lo que hemos sembrado. Sí, cosechemos lo que sembramos, pero sigamos sembrando. Si no, esto se va a frenar. Y un poco ese entusiasmo es el que intento contagiar. Sos joven, ¿cuál es el legado que te imaginas que tiene que dejar Novis? Bueno, ¿o cuánto tiempo más te imaginas Novis? Vos decís, No, está buena la pregunta. Mira, fundamentalmente o inicialmente es un legado familiar. Mi hermano Gon tiene 2 nenas, mi primo Santi tiene una nena. Con Leo en algún momento tendremos hijos también. Digo, y el legado familiar es importantísimo y es lo que cohesiona o une la empresa y le da un propósito, un sentido de futuro. El legado de los colaboradores, ¿no? Esto que te decía hace un rato, esa cuestión de que ya sea porque decidiste otro camino o por lo que sea que un colaborador se va, que se vaya y que sea tu embajador el flaco, ¿no? Después digo que diga, che, no vi una buena empresa para laburar. Entonces, ese legado que genera uno en la sociedad también. Gente que de repente esto que te decía de los costos de los tratamientos, decir, che, le ha salvado la vida sin arruinarle la economía. Entonces, desde esos 3 pilares yo veo un fuerte legado, porque no será, viste como le dicen rocket science lo que hacemos, creo que es mucho más importante que rocket science. Creo que estamos en la salud, no deja de ser un bien profundamente social y si bien posiblemente no deje de ser un negocio también, digo, para las instituciones médicas, para nosotros, para una farmacia, para laboratorios, no deje de ser no un son negocio. fundaciones. No son fundaciones, lo cual no quita que la conciencia que tenés que tener para estar en este rubro, como en educación o en seguridad, es profundamente humano el rubro, ¿no? Entonces, la industria. Entonces, necesita ese anclaje de generar esto que acabas de decir vos, ¿no? Como un legado, una pertenencia, un trascender. 2 cuestiones finales. Recién hablaste de que por ahí muchos dicen resigno pagar la salud porque no me alcanza, o porque quizás los jóvenes digan, no, esto es quizás una inversión para más adelante. ¿Estás buscando también a ese afiliado que está dando sus primeros pasos, sus primeros puestos de trabajo, o no está la conciencia en ese sector de decir, che, necesito hacer un aporte para tener mi cobertura? Mira, yo creo que nuestro aporte al país y al sistema de salud como un todo, parte un poco es eso, ¿no? Digo, creo que parte de nuestro laburo es ese. Es como que hay algunas hoy, viste, algunas fintech o bancos que dicen, che, mi aporte es generar conciencia financiera, educación financiera. Bueno, en nuestro caso lo mismo del lado de la salud. Digo, una población que tiene prevención, que tiene hábitos saludables, que salís a caminar, que vas al gimnasio, que tenés una dieta equilibrada, que tenés una salud mental equilibrada, que te preocupás por ella, que no te automedicás, que tenés un médico de cabecera. Y todo ese entramado de esto que te decía hace un rato, darle acceso.
che, te pido un turno en un Novicenter, no te doy un turno a febrero y te atiendo después de 5 días. O sea, es un turno para la semana que viene y te lo doy por un bot. Entonces, creo que nuestro principal aporte al sistema de salud y por ende, por derrame al país, tiene que ver con generar esto que acabas de decir, Luis, ¿no? Con generar esa conciencia de la importancia del cuidado de la salud. Cerramos con una frase en la que me tenés que resumir el propósito tuyo y de la empresa que fundaron tus papás. Mira, Novis, hoy mi propósito es que sea un lugar hermoso para laburar, que la vayas a pasar bien, un lugar que te desafíe, que te genere así en la panza esa adrenalina y esa curiosidad de aprender más, de dedicarle, y que salgas mejor persona cada día, fundamentalmente. Y el mío es ser parte de eso, es poder ser un buen líder y saber que el buen líder no es un protagonista, no es el que va en la punta de lanza, cual Alejandro Magno, sino quizá el que ayuda a coordinar todo eso, sabiendo que muchas veces no te lleves los laureles, pero es donde creo está el principal valor que puedo aportar. Ahora sí me quedo con último. Se metieron en el deporte, ¿no? Acompañar al deporte, quizás venga un poco de la filosofía que vos nos planteaste, pero básquet, fútbol con Talleres, ¿qué más tenemos en el horizonte? Así es, yo creo, a ver, que es un cliché, ¿no? Salud y deporte, esto que te decía hace un rato, es la alianza, el pan y mantequilla de Forrest Gump, es la alianza razonable. Entonces, ni hablar con instituciones como Talleres, o Atenas, bueno, con los chicos de San Isidro en San Francisco, tenemos algunas cosas en el norte también. Entonces, es razonable que un prepago como nosotros, joven, dinámico, con movimiento, busque pegarse y aliarse con estas grandes marcas del deporte que generan este sentido de pertenencia tan grande, ¿no? Gastón, gracias por acompañarnos. Por favor, Luis, un gusto. Igualmente. Un gusto.